El doctor David Giraldo Gómez se recibió de ingeniero en materiales de la Universidad del Valle en Colombia y de maestro y doctor con mención honorífica en Ciencias e Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor asociado de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la UNAM y candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de interés se enfocan en la investigación y desarrollo de nuevos materiales y métodos de biofabricación e ingeniería de tejidos y órganos completos. Tiene colaboraciones actualmente con grupos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Facultad de Medicina Veterinaria y el posgrado de Odontología, entre otros. Muchas gracias, Gerardo, por tan completa presentación. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Por ahí también veo a la doctora Cristina Piña, mi mentora, maestra en todo esto de los biomateriales. En realidad, con ella fue que empezamos este largo trasegar y seguimos hoy en día colaborando. Muchas gracias a todos los presentes. Empezando un poco esto, precisamente. Cuando llego a México a hacer la maestría, precisamente con la doctora Cristina Piña, eh, empezábamos a ver cuáles podrían ser los temas que queríamos desarrollar. Yo sabía que quería desarrollar biomateriales, pero no estaba muy seguro acerca exactamente del tema. Empezamos precisamente con esto de celularización. Les voy a hablar un poco de qué es básicamente de celularización, a qué se refiere esto, ¿no? No quiere avanzar. Ya. Y precisamente empezamos con tráquea, ¿no? Era el tema precisamente que queríamos empezar a desarrollar, porque en realidad en ese entonces, y digo actualmente de hecho, es un problema de salud sin resolver, ¿no? Empezamos a ver, de hecho, inicialmente los primeros acercamientos fueron con el departamento de cirugía de la Facultad de Medicina. En ese entonces estaba el doctor Fernando Villegas a cargo del departamento y era algo que ya habían empezado a tratar y hacer algunas propuestas alrededor de esto, la doctora Piña. Lo importante es que, bueno, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es el Instituto Nacional de Salud, que se dedica a todos estos temas en relación a problemas respiratorios, recibe más de 100 pacientes al año, nada más relacionados con problemas de tráquea, estenosis, cáncer, malasia. Entonces, realmente no hay una solución a este tipo de pacientes y la gran mayoría de estos son pacientes pediátricos, que era precisamente lo que también tenía un poco pues en realidad era básicamente a lo que se dedicaba el doctor Fernando Villegas en aquel entonces. Entonces, el primer enfoque que trataron de solucionar esto fue utilizando Nugmum. Nugmum fue un material o es un biomaterial básicamente obtenido de hueso de bovino, ¿no? Que se desarrolló dentro del laboratorio de biomateriales a cargo de la doctora Cristina Piña, como les dije. En realidad, este enfoque fue bastante interesante porque a pesar de que era un derivado óseo, funcionaba muy bien para el reemplazo traqueal. Sin embargo, como les decía, la mayoría de los pacientes que tratan en este caso son pacientes pediátricos. Entonces, el problema que se generaba era que básicamente, bueno, el modelo que utilizaban en aquel entonces eran cachorros de perros y básicamente pues no crecía la tráquea a la misma dimensión de lo que crecía, digamos, el resto que no era reemplazado. Básicamente lo que hacían eran tomar anillos obtenidos del Nuc-Bon y los insertaban en la tráquea. Reemplazaba bastante bien, se integraba bastante bien, pero a medida de que el cachorro iba creciendo, esta parte o esta sección no crecía con las mismas dimensiones, entonces generaba finalmente una estenosis. Entonces, pues, digamos que la preocupación del doctor Villegas era, bueno, ¿qué podemos hacer para que precisamente el implante crezca también con el paciente? Entonces, pues me dieron la tarea básicamente a mí de tratar de buscar una solución holística, era lo que llamábamos en ese entonces, ¿no? Y bueno, seguimos en realidad tratando de buscar esto, no es que ya la solución esté dada,
pero empezamos con esto. Y entonces, bueno, como les mencionaba, el implante de Nucbone con recubrimiento de colágeno 1 resultó efectivo para reemplazar la tráquea para implantar en perros jóvenes, pero pues generaba la estenosis. Entonces, buscábamos básicamente, y de hecho a eso nos dedicamos, básicamente en el laboratorio y todos los que nos dedicamos a biomateriales, es encontrar cómo podemos reemplazar la matriz extracelular, ¿no? Básicamente lo que tenemos ahí es un complejo de diferentes macromoléculas, interaccionan con células para finalmente generar un entorno vivo que se recambia, ¿no? Entonces, pues la matriz extracelular básicamente, que es lo que nos vamos a enfocar, es el mejor andamio, ¿no? Es decir, no hay material sustituto de manera sintética que pueda reemplazar o emular todas las características que tiene la matriz extracelular, ¿no? Necesitamos generar una integridad mecánica, es decir, un soporte mecánico sobre el cual van a descansar las células y van a generar todo ese entorno biológico importante ahí y pues además genera una guía de regeneración y controla procesos morfológicos y funcionales. Entonces, ¿cómo reemplazar todo eso? En realidad es bastante complejo y es en realidad lo que estamos abocados y lo que tratamos básicamente de acercarnos, ¿no? Entonces, existen diferentes, digamos, enfoques, ¿no? Para tratar de hacerlo. Creo que entonces la idea ahora ya no es solamente reemplazar un tejido como tal, sino más bien reemplazar un órgano completo, ¿no? Ya no es solamente reemplazar una parte de la piel, sino reemplazar la piel completa. No reemplazar solamente cartílagos, sino, por ejemplo, en el caso que les venía platicando un poco, la tráquea. Entonces, ¿cuál es básicamente el enfoque que estamos tratando ahora nosotros de abordar, ¿no? Y es a partir, por ejemplo, en este caso, de un órgano nativo obtenido de una fuente natural. Generalmente el modelo por excelencia que utilizamos es el cerdo, ¿no? Se lleva a cabo un protocolo, un proceso de celularización, que les voy a hablar acerca un poco más de qué es esto, ¿no? Pero es básicamente dejar esa matriz extracelular que les decía, ¿no? Que es básicamente una mezcla de moléculas, de proteínas, glicoproteínas y de otros elementos, ¿no? Y bueno, después la idea es que se pueda repoblar con las células del paciente e incluso adicionar factores de crecimiento, ¿no? Entonces, llevar a cabo el proceso de recelularización, que es básicamente lo que les muestro aquí. Por ejemplo, este enfoque es a través de células mesenquimales de tejido adiposo, pero podrían ser diferentes tipos de enfoques. Y una vez se tenga entonces el órgano funcional, llevarlo a la implantación en el paciente, ¿no? Entonces, esto abre, digamos, una puerta importante en cuanto a que ya no solamente vamos a necesitar órganos a partir de otros pacientes, que es, digamos, una de las grandes limitantes que tiene la medicina hoy en día en cuanto a los trasplantes, sino que también hable la posibilidad de genotrasplantes, es decir, trasplantes de una especie diferente a la humana que pueden ser utilizados para reemplazar o sustituir órganos o partes del cuerpo, ¿no? De hecho, ya se usa y de hecho, por ejemplo, es el enfoque precisamente a partir del cual parte el Nucbone, que es a partir de tejido bovino, ¿no? De hueso bovino. Entonces, nos enfrentamos a la descelularización, pero ¿qué es la descelularización, no? Es un proceso que incluye la remoción de agentes celulares, bien sea halogénicos o genogénicos, porque les menciono, ¿no? Puede ser de la misma especie o de especie diferente a la cual vamos a utilizar ese órgano o tejido fuente, que pueden iniciar una respuesta inmune. Básicamente, a esto es lo que aboca y digamos que es el gran desafío en cuanto a la descelularización y en cuanto al trasplante de órganos en general, ¿no? Que básicamente esos órganos o tejidos que se obtienen, bien sea de la misma, es decir, bien sea halogénico, de la misma especie, pueden incluso promover o generar una respuesta inmune. Entonces, la idea aquí es disminuir la posibilidad de una respuesta inmune, dejando una matriz extracelular intacta. La pongo precisamente entre comillas porque eso intacto, ya el hecho de simplemente sacarlo pues, del donador, ¿no? Implica que ya hay alguna modificación y el cual se compone de una mezcla de moléculas estructurales y funcionales. Esto es una alternativa a los andamios sintéticos, es decir, a raíz, digamos,
de la evolución de los biomateriales. Recuerden que esto de la evolución de los biomateriales se va muy ligado a todo lo de los avances en las guerras, de cómo podemos, por ejemplo, volver a restituir la salud y la vida del soldado que ha salido lesionado por alguna cuestión, ¿no? Dentro del campo de batalla. Y entonces, ¿de qué manera puedo yo reemplazar? Por ejemplo, hueso, pues lo hacemos con metal, ¿no? Ahí básicamente nos enfocamos mucho a las propiedades mecánicas, pero no al enfoque biológico, igual para tener. Entonces, creo que es una mucho mejor alternativa a los andamios sintéticos, sin dejar de lado, digamos, todos los beneficios que pueden tener. La efectividad del proceso, es decir, a través de qué procesos vamos a llevar a cabo el proceso de celularización, van a depender mucho de las características del tejido del órgano y por lo tanto la metodología que voy a utilizar, ¿no? Son algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Se mantiene la integridad estructural o es importante más bien mantener esa integridad estructural de la matriz extracelular, no degradarla a lo largo del proceso? Y algo muy importante que, digamos, no tienen otro tipo de andamios es mantener las propiedades bioinductivas, es decir, que estas características no solamente estructurales, sino funcionales, se mantengan para que, por ejemplo, a la hora de yo colocar sobre este andamio células mesenquimales, por ejemplo, de tejido adiposo, como los mencionaba anteriormente, estas se diferencien hacia el linaje correspondiente dependiendo de la matriz extracelular que estemos hablando. Entonces, es un enfoque, digamos, mucho más allá de no solamente reemplazar, sino también buscar la regeneración del órgano o el tejido particular. Entonces, básicamente, digamos que las tres cosas importantes en la descelularización es ver la manera en la que vamos a interrumpir la unión célula-matriz extracelular, ¿no? Romper los componentes celulares y evitar la respuesta inmune. Digamos que son las tres grandes premisas que vamos a buscar aquí. Ahora, a esto también hay que adicionarle, digamos, algo muy importante y es cómo voy a dejar esa matriz extracelular, ese andamio que estoy obteniendo a través de este proceso para que precisamente después pueda yo promover la recelularización efectiva y por lo tanto el reemplazo del órgano o el tejido, ¿no? Esto es algo, digamos, que se ha venido platicando y se ha venido desarrollando a lo largo digamos, de los últimos 10 a 15 años más o menos en relación a esto. Y hay diferentes métodos y diferentes, digamos, enfoques a lo largo de cómo voy yo a descelularizar el órgano o el tejido, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender? Por ejemplo, de la celularidad del tejido. No es lo mismo que tengamos hígado o tendón, ¿no? Por ejemplo, son características importantes que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar los agentes de descelularización, que es decir, los métodos a través de los cuales voy a promover la descelularización efectiva de mi órgano o tejido particular. La densidad, ¿no? Es otra de las características importantes. No es lo mismo, por ejemplo, las características o la densidad de la dermis versus el tejido adiposo. El contenido de lípidos, el espesor, son algunas, digamos, de las cuestiones más importantes y de los parámetros más importantes a tener en cuenta. Algo muy importante que es lo que les resalto acá es todos los agentes de descelularización tienen un efecto adverso sobre la matriz extracelular. Entonces es muy importante, por ejemplo, no solamente determinar qué agente, sino con qué concentración voy a utilizar ese agente, qué tiempo, voy a utilizar un flujo o no voy a utilizar un flujo para hacer pasar ese agente de celularización, temperaturas incluso, ¿no? Es decir, es una mezcla de diferentes cuestiones que lo hacen un poco complicado, pero es precisamente ese punto de balance entre obtener una efectiva descelularización y cuidar la matriz extracelular, ¿no? Entonces, básicamente los que se han, digamos, enfocado en esto y han desarrollado diferentes metodologías de descelularización, básicamente agrupan los agentes de descelularización en tres grandes grupos, ¿no? Básicamente por la manera en la que estos actúan sobre la matriz extracelular. Pueden ser físicos como temperatura, presión o agitación, ¿no? Están también los químicos, básicamente son ácidos, detergentes, soluciones hipotónicas o hipertónicas, y por último los biológicos enzimáticos, que básicamente son eso, ¿no? Enzimas, tripsinas o nucleasas, que lo que van a básicamente hacer es, digamos que cada uno de ellos, aquí se los engrupo y les digo cuál es básicamente la función principal de cada uno de ellos, ¿no? O algunos tienen la idea de romper la membrana, otros
interrumpir la unión célula-matriz extracelular, otra, por ejemplo, remover los componentes intracelulares que se liberan una vez se rompe la membrana celular, ¿no? Entonces, básicamente lo que se busca. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues va a depender mucho de las características del órgano que estoy descelularizando como tal. Estos son, por ejemplo, algunos ejemplos de algunas técnicas o protocolos, básicamente que es como los llamamos en la parte de la descelularización. Por ejemplo, pueden ser tan sencillos o cortos como congelar, después llevar a cabo inmersiones de soluciones osmóticas, después llevar a cabo una incubación en enzimas y ácidos o bases, ¿no? Eso, por ejemplo, funciona o se ha visto que funciona bastante bien para láminas delgadas de pericardio, pero otros, por ejemplo, pueden ser tan complejos, ¿no? Como órganos complejos o, digamos, protocolos mucho más largos que incluyen además el uso de detergentes, soluciones osmóticas, incluso alcoholes, diferentes, digamos, combinaciones entre ellos y también la duración, ¿no? Del uso de ellos, incluso pueden recurrir o requerir, ¿no? El uso de protocolos cíclicos, es decir, no solamente hacer un protocolo lineal como está aquí mencionado, sino que se repite varias veces para poder llegar a una descelularización efectiva, ¿no? Entonces, es básicamente lo que nosotros empezamos a hacer en el caso de la tráquea, ¿no? Y es cómo descelularizamos tráquea. Llevamos a cabo un protocolo cíclico de 2 ciclos, 2 semanas. Esto es bastante importante porque generalmente los protocolos reportados hasta el momento, hasta esa fecha, cuando publicamos esto por primera vez en el 2016, eran protocolos que tomaban meses. Entonces, tengamos en cuenta que estos pacientes pues no tienen otra opción. Entonces, la idea es poder obtener un protocolo que sea rápido pero efectivo, ¿no? Para poder proseguir con lo siguiente, que es llevar a cabo la recelularización y entonces, por lo tanto, después implantarlo en el paciente. Entonces, bueno, era en realidad una mezcla de diferentes agentes de descelularización, dentro de los cuales incluimos desoxicolato de sodio, SDS, tripsina de TA, guanidina, y llevábamos a cabo 2 ciclos y obtenemos en ese entonces un protocolo efectivo para 5 centímetros. Después este protocolo se modificó para obtener, digamos, longitudes mayores, que eran, digamos, las clínicamente importantes y relevantes, que eran mayores a 10 centímetros. Después de esto es importante llevar a cabo un proceso de caracterización de esa matriz, es decir, qué tan efectivo primero es mi proceso y qué estoy dejando en la matriz. Entonces, miramos nosotros o digamos nos enfocamos en la eliminación de los complejos principales de histocompatibilidad y obtuvimos un porcentaje de celularización mayores al 99%, ¿no? Esto es básicamente lo que obteníamos al principio. Al final del proceso es básicamente, algunos lo llaman los órganos fantasmas, porque lo que obtienen generalmente es una matriz blanca o incluso traslúcida en algunos casos, dependiendo de las matrices que estemos hablando. Y aquí vemos básicamente cómo cambia, por ejemplo, por DAPI, ¿no? Que es, digamos, una de las caracterizaciones de cajón y más rápidas para ver cómo estoy avanzando en mi proceso de descelularización. Además de eso, miramos los complejos de histocompatibilidad en MHC1 y MHC2. Y bueno, hicimos cuantificaciones de, por ejemplo, también cantidad de DNA, que es uno de los parámetros importantes para ver si tengo una descelularización efectiva, ¿no? Eso es nada más en cuanto a la descelularización. Pero también es importante llevar a cabo seguimiento histológico de cómo estoy alterando yo la matriz extracelular. Básicamente, importante tener en cuenta aquí, o lo que vimos, es que manteníamos la colágena tipo 2, que es el principal componente estructural de la matriz extracelular de cartílago. Sin embargo, el proceso sí alteraba en parte la matriz extracelular, se perdían algunos glucosaminoglucanos, lo que al final llevaba a una cierta rigización de la matriz extracelular. Esto, digamos que es algo que todavía podemos mejorar, pero digamos que hasta este punto era algo bastante interesante porque no había en realidad procesos efectivos y cortos para descelularizar la tráquea, ¿no? Además, se llevan a cabo procesos, digamos, de caracterización biofísica, la hemos denominado nosotros, que es mirar cómo además la microarquitectura de la matriz
responde ante el proceso de celularización y si además no hay una alteración de las propiedades mecánicas y térmicas. En el caso de nosotros es importante evaluarlo para ver las modificaciones sobre la matriz. Efectivamente, lo que encontramos aquí es que hay un cierto endurecimiento, ¿no? Que ya habíamos visto desde el punto de vista histológico. Entonces, aquí es básicamente ver cómo las piezas del rompecabezas van uniéndose para tener qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy modificando yo en la matriz celular. ¿Es importante o no es importante? Eso en realidad está todavía por determinarse, si es significativo o no ese cambio que estoy aduciendo, lo que le estoy introduciendo a la microarquitectura de la matriz, pero por lo tanto, por lo pronto podemos decir que es efectivo y que funciona como un andamiaje y que es mucho mejor, digamos, que hasta lo que tenemos hasta el momento. ¿Por qué? Se lo van a ver ahora. Y es precisamente, bueno, una de las cuestiones importantes ver si ese andamio que estamos generando no genera una respuesta inflamatoria. Y es precisamente lo que buscamos, ¿no? Que sea un andamio bioseguro, ¿no? Para eso utilizamos ratones CD1, les implantamos a 2 semanas y miramos cómo era la respuesta inflamatoria en los tejidos circundantes una vez se implantaba en la región dorsal pues de los pacientes, ¿no? En este caso los ratones. Vimos básicamente, aquí es lo que es muy importante, quienes les interese este tema, la verdad es que aquí tenemos cabida para todos porque es precisamente bastante multidisciplinario, porque no solamente quedarnos con las propiedades físicas, con las propiedades químicas de la matriz, sino también ver cómo eso interactúa con un huésped, ¿no? Y entonces básicamente aquí nos tocó aprender bastante de histología y ver precisamente cómo había, por ejemplo, infiltrado, ¿no? De diferentes tipos de células polimorfonucleares encontramos aquí. Además encontramos fibrosis, esto es en el caso de la matriz nativa, que era precisamente nuestro control. Y bueno, cómo se comportó nuestro andamio celularizado, digamos que es mucho más parecido a lo que encontrábamos nosotros en el grupo control negativo, donde no había digamos, nada más allá del proceso inflamatorio normal por efecto del protocolo quirúrgico que básicamente se llevó a cabo. Y pues no tenemos en realidad un crecimiento importante fibrótico alrededor del andamio como tal. Básicamente para comprobarlo o confirmar esto, lo hicimos a través de inmunofluorescencias, midiendo, marcando básicamente TNF-alfa en este caso, que es un factor de necrosis tumoral, ¿no? Y bueno, lo importante en realidad que vimos es que no se comportó como en el tejido nativo, donde sí tenemos recurrente a lo largo de los 15 días que dura el experimento en este caso, la expresión de TNF-alfa, ¿no? Se ve como solo tenemos al principio de los días, incluso aquí se ve como se encuentra precisamente en el coágulo inicial del día 1, pero bueno, se va perdiendo a lo largo de los 15 días y es básicamente lo mismo que encontramos en los andamios descelularizados, lo cual nos da el indicio de que tenemos un andamio bioseguro desde el punto de vista de que no genera una inflamación, una reacción a cuerpo extraño importante, ¿no? Y por último, otra de las cuestiones importantes es ver cómo se comporta esto como un andamiaje. Si tenemos o conservamos las propiedades bioinductivas, básicamente en este caso utilizamos células mesenquimales obtenidas de tejido adiposo, básicamente la caracterización. Vemos cómo a los 7 días las células cambian de una morfología globular a una que denominamos fibroblastoide, ¿no? Es decir, extienden filipodios hacia la matriz extracelular de tal manera que nos lleva a decir que es un buen andamiaje y además obtuvimos que después de los 15 días teníamos los primeros indicios de una diferenciación hacia SOX9, es decir, están generando o expresando proteínas propias de diferenciación hacia el linaje cartilaginoso, ¿no? Entonces, eso fue bastante importante, eso fue lo que publicamos el año pasado y ahorita estamos un poco enfocados hacia la celularización de vías biliares. Esto lo hemos venido desarrollando con la Facultad de Medicina Veterinaria y con el Instituto de Ciencias Médicas. Lo anterior que acaban de ver se desarrolló precisamente, ahí se los puse, con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Básicamente el enfoque es muy parecido, pero cambia en cuanto a la metodología llevada a cabo. En el caso anterior era una metodología de un proceso cíclico
y de inmersión nada más en cada uno de los componentes o en cada uno de los agentes de celularización. Aquí estamos llevando a cabo un protocolo a través de perfusión para cuidar mucho más la matriz extracelular, pero digamos que a partir de ahí, básicamente la caracterización es muy parecida a lo que hemos estado llevando a cabo. Más de la mitad de los procesos de caracterización que nosotros llevamos a cabo incluyen procesos de microscopía de diferente índole, ¿no? Que es básicamente lo que llevamos a cabo, ¿no? Para ya no hacer más largo el proceso, también hemos estado trabajando en la desvalorización de vasos sanguíneos. Esto también lo hemos estado haciendo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, donde obtenemos de donadores cadavéricos, arterias básicamente es lo que trabajamos y bueno, junto con el Instituto Nacional de Rehabilitación llevamos a cabo el proceso de caracterización de las matrices obtenidas básicamente de ahí. Esto está a cargo básicamente de Karen Martínez y también de David Abad, quienes han estado desarrollando estos tipos de procesos. El proceso anterior de la parte de celularización de vías biliares estuvo a cargo del médico Yoli Ramírez y también de David Abad. Entonces, trabajamos, la verdad, esto es un equipo grande, ¿no? O sea, yo les estoy mostrando aquí los resultados, pero quienes han desarrollado todo esto ha sido un conjunto grande y excelente de gente incansable, ¿no? Desde estudiantes hasta postdocs. También estamos llevando a cabo la descelularización de intestino, que es un proyecto bastante interesante, es un reto bastante grande, pero hasta el momento hemos obtenido también a través de celularización por perfusión secciones de hasta 3 metros de intestino descelularizado, ¿no? A partir de cerdo. Esto igualmente con la Facultad de Medicina Veterinaria, a cargo básicamente de la doctora Norma Pérez Gallardo, de Dulce Puente y de Lorena perdón, se me fue el apellido, Fernández, creo que es. Y bueno, esto es básicamente una recapitulación de lo que hemos estado llevando a cabo, ¿no? Básicamente hemos desarrollado tráquea, lo que les mostré, esto también lo han desarrollado dentro del laboratorio, a cargo de esto lo hizo el actual doctorante Héctor Hernández, que se fue para el Poli, y pues digamos que el caballito de batalla y que es ya un hecho, ¿no? Como tal, de un biomaterial descelularizado que responde ya actualmente a solucionar problemas que tenemos en la actualidad, es el LUMO, ¿no? Desarrollado por la empresa BioCris, ya hoy en día es un spin-off de la UNAM, y creo que es un resultado palpable, ¿no? Porque a veces, muchas veces de las cosas que hacemos, pues se quedan en papers, tesis, pero no, o sea, aquí hay algo yo creo que vale mucho la pena resaltar, es como a pesar de los inconvenientes que tenemos por nuestro medio, por nuestras cosas, por en lo que nos desarrollamos, porque pues, somos México, un país latinoamericano, y eso trae muchísimas cuestiones, yo creo, muchísimas trabas que hacen de esto que sea muy loable, ¿no? Lo que hace precisamente hoy en día la doctora Cristina Piña con la empresa, ¿no? Y es poder desarrollar soluciones reales, ¿no? Al final, ¿qué es lo que queremos nosotros? Salvar la vida de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿No? ¿Cómo mejorar esto? Y bueno, esto ya es algo un poco de lo que queremos hacer y es básicamente el siguiente paso, descelularizar, no quedarnos simplemente con el órgano descelularizado, porque esto es la mitad de la historia, que es muy importante, pero falta lo otro y es precisamente llevar a cabo la recelularización. Eso lo estamos llevando a cabo en el laboratorio, ¿no? A través de procesos de recelularización de bioreactor, que es básicamente la tesis de David Abad, ¿no? La cual está desarrollando precisamente mejores propuestas de cómo llevar a cabo la descelularización, ¿no? De cómo podemos mejorar estos diseños, ¿no? Prehechos de bioreactores y cuáles son las condiciones adecuadas para cada uno de los órganos que estamos recelularizando. Este es un video muy corto de cómo hemos llevado a cabo el proceso de recelularización. Estamos viendo cuestiones bien interesantes porque esa biomasa hay que controlar la manera en la que crecen precisamente estas células
a lo largo del proceso, ¿no? dinámico que tenemos ahí. Entonces estamos tratando de entender un sinfín de cosas, pero estamos en ese proceso. Y otra de las cosas que me pidió precisamente Gerardo es hablar un poco de lo que hacemos, lo que estoy encargado básicamente yo actualmente, y es la unidad de microscopía de la Facultad de Medicina. Como les mencioné, más de la mitad del proceso de caracterización que hacemos nosotros incluye microscopía. Aquí incluye básicamente dos de los equipos que tenemos, pero tenemos dos equipos más. Estos dos son microscopios electrónicos. Me pareció mucho más interesante digamos, el tema de materiales, pero también tenemos microscopio láser de escaneo láser con focal y un microscopio multifotónico Axiozoom, ¿no? Básicamente este es, digamos que la joya de la corona de aquí de la unidad de microscopía, es un FIB-SEM, entonces tenemos, digamos, un espectro bastante grande aquí para trabajar desde el punto de vista de materiales, ¿no? Da la posibilidad de preparar muestras para TEM, por ejemplo, en el caso de materiales, nanotomografía de alta resolución, que es también lo que estamos muy abocados aquí porque somos ciencias de la vida y nos interesa mucho entender y ver la ultraestructura de la célula básicamente y eso qué impactos puede tener en las ciencias de la vida, ¿no? Y bueno, el equipo también da la posibilidad de fabricación de nanoestructuras de diferentes características, ¿no? Entonces, es un equipo bastante versátil y pues de bastante buena, de muy buena resolución, diría yo. Digo, no es un TEM básicamente como el que hay en materiales, pero es un FIB-SEM, ¿no? Entonces da imágenes desde 0.6 alrededor hasta 1 nanómetro de resolución. No hay aperturas físicas ni trayectoria de gas electrónico. Podemos manejar incluso altos, bajos voltajes. Eso es bastante importante para las muestras biológicas que son bastante sensibles en ese sentido. Y bueno, observar muestras magnéticas en el caso de materiales. Y tenemos un compensador de carga local que es muy importante también para este tipo de muestras que se pueden cargar básicamente, ¿no? Entonces, digamos que estos son algunos tipos de resultados que podemos obtener con este tipo de equipos, ¿no? Podemos hacer análisis de porosidades, interconexiones, análisis de estructuras internas de alta resolución, al poder tener la posibilidad de hacer reconstrucciones tridimensionales de la muestra, ¿no? Entonces, ya no es solamente poder tener una imagen en 2 dimensiones, como la tendríamos en un STEM o un TEM, sino que podemos llevar a cabo una reconstrucción seriada de imágenes y obtener imágenes como las que vemos en este caso, ¿no? Reconstrucciones o incluso videos como más o menos lo que hemos obtenido aquí. Esto es una muestra que estuvimos trabajando precisamente aquí a lo largo de estos últimos 2 meses. Es una muestra de cerebro de rata, ¿no? Lo que interesaba o lo importante aquí básicamente de la doctora Limei Zhang, que es investigadora aquí de la Facultad de Medicina, era estudiar estas estructuras en forma de cáliz, precisamente que rodean estas células, ¿no? Y ver precisamente si tenían o rodeaban precisamente las células como lo vemos aquí, ¿no? Es el cáliz de Held y tiene, digamos, diferentes implicaciones neurológicas importantes, sobre todo por la parte específica en la que se encontró esta estructura, que es en la amígdala de la rata, ¿no? Es bastante interesante. Digamos que aquí abrimos una ventana gigantesca a cómo podemos observar ya nuestras muestras, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo y aquí, bueno, aquí ya está la segmentación un poco más, lo mismo que vemos, pero ya aquí sí les pinté en rosa precisamente esa estructura tan interesante que es el cáliz de Hell, ¿no? Que fue haberla encontrado precisamente en esta parte específica de la amígdala de la rata. Esto es básicamente pues, lo que desarrollamos y lo que estamos haciendo un poco en el laboratorio y lo que estamos haciendo también aquí en la unidad de microscopía a manera de propaganda un poco, pero bueno. Y bueno, por último, pero no menos importante, agradecer a cada una de las personas, ¿no? que trabajan y con las que hemos estado trabajando a lo largo pues, de este trasegar, ¿no? Especialmente a la doctora Cristina Piña, mi mentora y la jefa del laboratorio, quien nos impulsa y nos da también la libertad para hacer esto. Karen Martínez, como les mencioné, ¿no? Es la que se dedicó un poco a la parte de solarización de toda la parte vascular. Lore, que precisamente lleva a cabo ahorita obtención de ácido hialurónico.
se me fue el nombre, perdón, doctora. Si por ahí está, ahí lo puede decir. Se me fue el nombre de Ángela David. Ángela, sí, sorry. Ángela, que está haciendo hidroxiapatita precisamente. Emilio estuvo con nosotros haciendo servicio social, se dedicaba a toda la parte de celularización. Isaac, ¿no? Que también se dedica a la parte de hidroxiapatita y está también muy metido con la parte de ácido hialurónico. Este, pues ya no nos acompaña, pero bueno, él estuvo desarrollando cuestiones de impresión 3D, David Abad, que está en la parte de bioreactores ahora, y pues bueno, aquí está Gerardo también, que está ahí en el laboratorio, también faltan personas, obviamente falta Carla, faltan otros alumnos que han estado, pero bueno, así es esto, a veces es complicado tenerlos a todos juntos, ¿no? Manuel ya no nos acompaña, pero bueno, estuvo con nosotros un tiempo haciendo el doctorado. Y por último, pues todas las, digamos, instituciones, personas, gente que tiene que ver para poder llevar a cabo esto, ¿no? El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, con el doctor Mercado, trabajamos mucho ahí, con la doctora Silvia Norma Pérez Gallardo y su equipo de excelentes veterinarios, en realidad son las personas más fenomenales que he encontrado, incluso mucho mejor que médicos que trabajan aquí en la Facultad de Medicina. Creo que si algo me llegara a pasar y no encuentro un médico, me dejaría sin ninguna lugar de dudas abrir por alguna de estas chicas porque son en realidad fenomenales. Lo he vivido y doy fe de ello. El Instituto Nacional de Rehabilitación con el doctor David García Diego, Julieta García, quienes nos colaboran muchísimo ahí. Todo ese grupo en realidad es un grupo gigantesco. Ahí también está el doctor Roberto, quienes se dedican a sin número de cosas enfocadas a ingeniería tisular, ¿no? Está también la doctora Fedra, bueno, la doctora Cristina Velasquillo, que es quien precisamente lidera este grupo, pero colaboramos muchísimo, muchísimo con ellos. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con quien colaboramos con el doctor Jaime Villalba y la doctora Belina Sotres, que fue quien pudimos desarrollar toda la parte de tráquea. Lamentablemente pues ya se jubilaron, ahí siguen todavía, digamos que sus discípulos, pero bueno, ahí seguimos colaborando. El Departamento de Biología Celular y Tisular que me acogió precisamente como profesor aquí dentro del departamento. Y bueno, quienes dan obviamente el financiamiento de GAPA UNAM a través el apoyo PAPIT, ¿no? Muchas gracias. Les dejo digamos, la página de la unidad de microscopía y mi email por si me quieren contactar para cualquier pregunta o inquietud. Y pues muchas gracias, Gerardo, y al capítulo estudiantil por, por esta invitación. Muchas gracias a usted, doctor. Qué plática tan enriquecedora, desde una clase súper rápida de celularización hasta pues, los últimos avances que han podido ustedes lograr. Eh, a todos nuestros asistentes todavía tenemos un tiempo para preguntas, si gustan ponerlas en el chat. Quisiera aprovechar que tenemos aquí a algunos colegas que quizás son de áreas más físicas, químicas o de ingeniería, para preguntarle, doctor, usted que pasó bueno, leí un poco de la semblanza de su trayectoria. ¿Qué consejos le podría dar a alguien que quisiera involucrarse más en el área biomédica, viniendo de un área más física, química o de ingeniería? Mira, a mí me pasó mucho porque precisamente creo que yo viví ese transición un poco y yo creo que aquí lo importante es no desanimarnos y que nos guste. O sea, yo creo que la clave es que a uno le guste precisamente lo que hace, eh, y a veces uno se va dando cuenta a lo largo del camino, ¿no? No necesariamente porque me metí a los materiales tenía que ser algo físico y completamente físico. Yo creo que eso se lo aprendí muy bien a la doctora Piña. La doctora es física de formación y le empezó a interesar todo esto de lo que en aquel entonces llamaban cibernética, nos platica ella mucho de esto, y es ver cómo interaccionan todos esos procesos, digamos, un tanto físicos a la hora de finalmente ser biológicos, ¿no? Entonces, pues primero yo creo que es tener las ganas, el interés, ¿no? Y no creer que porque ya estás encasillado a lo mejor o te has metido mucho en un tema, eso te vuelva un poco rígido, ¿no? Desde el punto de vista también
volviendo a los materiales, para que puedas dar el salto o el brinco a otra área, ¿no? Y que en últimas todo tiene relación, o sea, nosotros somos un grupo multidisciplinario y yo creo que eso es lo que enriquece precisamente a eso, o sea, los ingenieros y los físicos aprendemos mucho de los biólogos y los biólogos a su vez aprenden mucho de los ingenieros y de los físicos. Y esa interacción en realidad yo creo que es lo bonito de esto y lo que hace que podamos dar un enfoque diferente a lo que generalmente venía dándose, ¿no? Y es que pues solo el médico puede dar aportes a la medicina, ¿no? En realidad yo creo que ahí es donde se dan el aporte significativo o la ruptura de los paradigmas es en realidad lo que da el avance de la ciencia. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar, yo creo, las personas adecuadas, porque también a veces eso es un poco complicado, ¿no? Tratar de romper esos paradigmas, ¿no? Y encontrarse con esas personas de que, pues, si tú no eres médico, no tienes por qué estar haciendo algo de medicina, no. Ese no es el tipo de persona que nosotros, yo creo que buscamos o nos interesa, no es, ok, yo cómo puedo aportar desde lo que sé y lo que me falta aprender para poder entonces generar una solución real al problema. De acuerdo, muchas gracias. Nos preguntan si se podría usar un mismo órgano descelularizado en un mismo paciente y reconstruirlo. Ok, Ujú. buena pregunta. Sin embargo, ese no es como tal, eso sería más bien un autotransplante, ¿no? En ese caso. Y ahí en realidad, de acuerdo a lo que sabemos y a lo que conocemos y digamos a la manera en la que se han hecho las cosas, es que no hay mayor problema si es del propio paciente. No va a haber como tal un rechazo. El problema empieza cuando es un allotrasplante, por lo menos. Es decir, no es de mi persona, esto viene de un donador externo a mí y entonces me van a implantar algo. Ahí ya los riesgos aumentan significativamente y más si estamos hablando de otra especie. Entonces, en el caso de hacerme un autotransplante, no vería yo mucho beneficio en cuanto a hacer la descelularización, porque el riesgo ahí no es muy grande. Entonces, más allá de, digamos, cuestiones quirúrgicas, asépticas y todo lo demás, se ha visto, ¿no? Y digamos, el resultado que tenemos hasta el momento de que no requiere. Ahí el problema es hasta qué punto puedo yo sacar el mismo tejido de mi paciente para llevarlo a otro punto. Son las limitantes en cuanto al volumen y a la cantidad de tejido que puedo hacer. Es por eso que debemos recurrir a este tipo de soluciones, ¿no? O sea, no tenemos dos corazones, ¿no? Entonces, el día que falle ese corazón, pues indudablemente va a tener que venir de otro paciente, por lo menos. Claro, claro. Otra pregunta es, ¿nos podría comentar, en el caso de la fabricación de andamios, qué ventajas tiene la descelularización comparado con la impresión 3D, por ejemplo? En realidad yo no creo que sea una ventaja, yo creo más bien que son cuestiones, enfoques diferentes y que a la larga se pueden complementar, ¿no? Es decir, la biofabricación son métodos diferentes, es decir, tenemos por un lado la celularización y por otro lado la impresión 3D. La impresión 3D es en realidad genial, genial porque te permite prácticamente poder generar cualquier forma siempre y cuando la resolución lo permita. El problema es que hasta el momento no tenemos una resolución tal cual que podamos obtener un órgano tan complejo para poderlo trasplantar. Ya se han hecho grandes avances en esto y se sigue trabajando en esto. Y ahora la otra cuestión es la biotinta. ¿Cómo voy a obtener esa biotinta para que me dé las características particulares que yo requiero en ese órgano que necesito? Entonces, aquí nos estamos quitando tanto eso desde el punto de vista de que ya per se el organismo, es decir, el cerdo en este caso, del cual obtenemos ese órgano ya está hecho. Yo no necesito hacerlo. Entonces, no necesito más que incluir a lo mejor unos criterios específicos para que cumpla de acuerdo a las características anatómicas que yo necesito y además que sea sano, ¿no? Y quitar lo que no requiero, que es las células, ¿no? Suena fácil, suena sencillo, pero en realidad es mucho más complejo que eso,
pero no, ahora no tengo que tener los problemas de poder obtener la resolución, poder obtener la forma, poder obtener todo esto. Ahora, hay otros enfoques que a partir de órganos descelularizados o matrices descelularizadas, donde no me interesa a lo mejor mantener cierta forma, puedo obtener las biotintas para después imprimirlas. Entonces también podemos jugar y complementar un poco esto también. Entonces, yo no lo vería como ventajas y desventajas, sino más bien qué es lo que requiero en últimas, ¿no? Y al final seleccionar el enfoque que mejor responda a las necesidades particulares de mi problema. Perfecto, y justamente hablando de resolución, nos preguntan si existe algún límite dimensional en los órganos para para que puedan ser descelularizados. Pues no, básicamente todo depende de las condiciones en las que se genera la descelularización. Obviamente presiones, hay que estudiar un poco la anatomía y fisiología del órgano particular para saber cuáles son las capacidades en cuanto a presiones que le puedo, por ejemplo, si es en el caso de que estoy perfundiendo ese órgano, ¿no? Para no romperla, pero en realidad pues ya está hecho, o sea, lo que les digo. Aquí nada más quitamos las células, que es lo que no nos interesa, para dejar la matriz extracelular lo más cuidada posible. Pero en cuanto a resolución, no. O sea, en realidad, cualquier órgano o tejido podría ser potencialmente descelularizable. Ok, ok. Em, una pregunta adicional, ¿qué retos o limitantes tenemos al fabricar, pues imagino que se refieren a estos andamios descelularizados a nivel microbiológico, es decir, para evitar contaminaciones y que puedan seguir siendo tanto cito como hemocompatibles? Ah, ok, eso es bastante importante porque, o sea, a la hora, por ejemplo, de estandarizar el proceso, igual lo que estamos más abocados en esa etapa es un poco ver nada más, por ejemplo, esto que les hablaba un poco de las cuestiones físicas, presiones, concentraciones, básicamente ver si es efectivo o no el proceso. Ahora, recordemos que esto, la idea es llevarlo después a un paciente. Entonces es muy importante cuidar la cadena de esterilidad, es decir, desde que se obtiene en condiciones asépticas y condiciones ideales, es decir, por lo menos un quirófano experimental requerimos en ese caso para obtenerlo, ¿no? Montar la técnica quirúrgica, por eso es muy importante trabajar de mancuerna con los veterinarios, por eso aquí mi mención especial a ellos, porque sin ellos no podemos obtener una técnica quirúrgica adecuada, ¿no? Una vez tengamos esta técnica quirúrgica adecuada, cuidar la cadena de esterilidad desde el quirófano hasta el laboratorio y después precisamente para promover la recelularización. Es decir, en cualquier punto se puede contaminar. O sea, el hecho de que esto sea una matriz para células, pues es matriz para otros microorganismos también, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ver la manera en la que voy a trabajar en condiciones asépticas y condiciones estériles para evitar al máximo cualquier contaminación cruzada, ¿no? De acuerdo. También nos preguntan qué impacto tiene el cuidado de animales que se ha dado últimamente en el uso de estos implantes o de estos andamios descelularizados. Y sí, esa también es una muy buena pregunta y yo creo que es uno de los desafíos grandes que tiene este tipo de tecnologías, ¿no? Es decir, pues aquí partimos de un modelo animal que pues, cuenta con todos los protocolos y todo pasa por un comité de ética antes de poderse usar, pero entonces, bueno, aquí viene, ¿para qué lo vamos a utilizar? Pues el cerdo lo utilizamos para comer, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, ¿qué podríamos utilizar que no fuera un cerdo y que éticamente fuera también adecuado? Yo no veo otra. Creo que es el mejor modelo porque cumple los requerimientos, es decir, no estamos utilizando un primate que podría ser incluso un mejor modelo, pero bueno, ya las cuestiones éticas no me atrevería yo a utilizar ese tipo de modelos. Y otros que hemos visto más pequeños, por ejemplo, conejos, cobayos, dependiendo básicamente del órgano o tejido que estemos hablando, puede funcionar mejor incluso un bovino también, ¿no? El caso del hueso es un buen ejemplo de ello. Y
ya ahí vendrían cuestiones de pues, seguridad alimentaria, ¿no? ¿Para qué lo preferimos usar? ¿Para alimentar a la gente o para salvar la vida de una persona? Ya ahí son cuestiones que van mucho más allá de la parte que nos dedicamos nosotros, que es al desarrollo de materiales, pero que nos incluye también y que tenemos que dar, digamos, a lo mejor la discusión en torno a esto, digo, no es ahorita el momento, pero yo creo que sí es uno de los desafíos que vamos a tener que en determinado momento tratar, ¿no? O sea, ahorita a lo mejor no es importante ni relevante porque no estamos en ese punto de la tecnología, pero quizás lleguemos a algún punto en ello, ¿no? De para qué vamos a utilizar los animales, si para comérnoslos o para trasplantes, ¿no? Entonces, es interesante, o sea, la verdad yo ahorita no me atrevería a dar una respuesta en torno a ello, pero en algún momento yo creo que vamos a llegar a esa discusión. Claro, y justamente ahorita la doctora Piña nos pregunta más directamente, ¿cuál es el límite de la ciencia para decir que se cuida la ética y respeto a la vida? Uf, muy buena pregunta, doctora. Ojalá tuviera la respuesta para eso, porque nos debatimos todavía en eso. O sea, por ejemplo, ahorita la pandemia está trayendo eso de qué vale más cuando llega a una unidad de cuidados intensivos. ¿Quién vas a salvar, no? O sea, ¿qué protocolo hay para eso? Entonces, ahora, pues aquí estamos hablando también de la vida de las personas. Entonces, pues, vale más la vida de un cerdo, no estoy diciendo que no valga, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto tenemos la prelación de una persona versus a otra, por ejemplo? Entonces, pues creo que, no tengo la respuesta a eso, quisiera tenerla, porque no creo que sea tan sencilla como uno versus otro, ¿no? Pero sí es muy complicado y es muy complejo. O sea, yo creo que solo hasta el momento en el que estamos ahí, hasta que el momento por a lo mejor que es tu familiar el que está dependiendo de la vida de eso, dices, ¿cómo vas a reaccionar ante eso, no? Es muy complicado, es muy complejo y por eso yo creo que los comités de ética luego son tan complicados porque precisamente abocan no solamente desde las cuestiones experimentales, científicas, sino incluso sociales y todas las implicaciones que eso pueda tener, ¿no? Sí, es un tema muy complejo. Sí. Regresando un poco a la parte más quizá técnica, nos preguntan, puesto que las propiedades mecánicas de la matriz extracelular pueden modular el destino de las células, ¿cómo influiría la heterogeneidad de sus propiedades mecánicas en la recelularización de los tejidos? Eso es bien interesante y es precisamente esa heterogeneidad de las propiedades. A ver, hay algo que tener en cuenta, o sea, cuando estamos hablando de un órgano ya hablamos de varios tejidos, por lo tanto, si hablan de la heterogeneidad de los tejidos, pues eso es precisamente lo que buscamos, ¿no? Mantener esa heterogeneidad, que es precisamente lo que le da las características no solo mecánicas, sino bioquímicas al material. Ahora, si me hablan en cuanto a la heterogeneidad que puedo tener en la variabilidad de un individuo a otro, por eso es que hay que ser bastante rigurosos en los criterios de inclusión y exclusión de dónde vas a obtener esos tejidos, ¿no? Es decir, si voy a obtener cerdos, pues que sean de unas edades particulares, que tengan ciertos filtros para tratar de disminuir esa variabilidad que yo pueda tener, digamos, la manera más adecuada a la hora de tratar de restringir eso. Porque sí, o sea, en efecto, es algo que tenemos que lidiar con ello. O sea, no es lo mismo un material sintético en las cuales yo puedo controlar muy bien ciertas propiedades y puedo cerrar mucho más esa brecha. Aquí tenemos una brecha un poco más amplia, pero la manera de cerrarla es eso, es tener un control muy adecuado sobre tu tejido fuente, sobre los organismos o los donadores que van a generar precisamente ese tejido fuente. Complementa esa misma pregunta, nos complementan, bueno, nos comentan también que en el órgano coexisten múltiples
tipos celulares que son nativos de diferente rigidez, por eso la pregunta de la heterogeneidad. Pero sí, efectivamente. Ok, sí, o sea, ahí es precisamente ver la manera en la que voy a poner a interactuar los agentes de descelularización para tener una descelularización efectiva en cada una de las capas o tejidos que yo tenga ahí, ¿no? Y además conserve la matriz. Sí, ese es el reto, ese es el reto en realidad. Por eso hay tantos métodos de descelularización y no hay un solo método que sirva para varios. Ahorita nosotros precisamente estamos tratando de ver eso, pero en dos, digamos, tejidos u órganos muy chiquititos y muy particulares. Y eso no quiere decir que si funciona para estos dos, me vaya a funcionar para un tercero. Eso es también una de las que lo hace interesante, pero que también lo hace desafiante, que no el mismo proceso te va a servir para diferentes órganos.